Ana María la Justicia Vergasa, llamada también el apóstol del magnesio, que llegó al campo de la nutrición procedente de la agricultura, y de esa época en que ella estaba trabajando en el campo le viene su formación sobre los cultivos y el abonado. Aquí está con nosotros, ha sido profesora de Ciencias Naturales en bachillerato, se dedica principalmente al estudio de la nutrición sobre las bases de la biología molecular, tiene publicados ya... ¿Cuántos libros, Ana María? Siete. 7 libros, algunos de ellos, como el del magnesio, va por la 14 edición, 14 ediciones. Este libro del magnesio fue un impacto increíble, ¿verdad, Ana María? Sí, porque era un tema que había un librito antiguo que ya era conocido, pero claro, este explicaba los porqués. Aquel librito decía el magnesio es muy bueno para eso, es muy bueno para el otro, pero afortunadamente cuando yo escribí el libro ya la bioquímica sabía por qué el magnesio influye, por ejemplo, en la formación de defensas, porque el magnesio puede influir en la regeneración de los cartílagos, porque el magnesio influye en la reproducción celular, porque el magnesio influye en la relajación muscular, porque una de las cosas en las que sucede cuando hay déficit de magnesio es que la persona tiende a tener contracturas, porque el magnesio influye en el buen estado mental, en el buen trabajo del sistema neurovegetativo, es decir, sabíamos los porqués y entonces yo ya escribí este libro con los porqués. Entonces, sin magnesio no se puede vivir. Hombre, sin magnesio, sin potasio, sin fósforo, sin calcio. A veces cuando me dicen, usted dice que el magnesio es el mineral más importante, les digo, no, un químico nunca puede decir eso, todos son igualmente importantes. Lo que sucede es que yo al magnesio le llamo el gran desconocido de la medicina y el gran olvidado de la agricultura. Es decir, el papel del magnesio en el cuerpo humano no lo supimos hasta la década de los 70. O sea, cómo funcionaba, no lo supimos hasta la década de los 70 y era porque los químicos no teníamos métodos de análisis perfectos, correctos, para poderlo determinar en las concentraciones. De modo que el magnesio es para las generaciones actuales más moderno todavía que el rock and roll y que los Beatles. Pues sí, evidentemente, tienes toda la razón, porque la década maravillosa de los 60 de la música, pues la década maravillosa, podemos decir, de la salud, empieza en los 70. Concretamente, en el año 72, en Beatles, se celebró el primer simposio mundial sobre el magnesio, y ya se dijeron muchísimas cosas muy interesantes. En el año 75 se celebró uno en Montreal, en el cual yo presenté una ponencia. Claro, se siguió hablando sobre el tema. En el año 81 se celebró otro en Baden-Baden, al cual yo también presenté otra ponencia sobre la artrosis. Y en el año pasado, o sea, el año 85, se celebró uno en Virginia, en Estados Unidos, al cual no asistí porque yo el inglés solo lo leo, pero no lo entiendo cuando lo escucho, ni lo sé hablar, y pensé, ¿para qué me voy a gastar un dineral? Claro. Para en realidad no aprender nada, porque luego las ponencias me llegan todas, porque todos los trabajos sobre el magnesio los recibo. Entonces, pues, la década del magnesio es la década de los 70, y la década en la que se está divulgando a nivel médico es la década de los 80, o sea, en el año 72, en enero del 72, se empezó a publicar una revista para médicos que se llama Magnesium. O sea, una revista para médicos que se llama Magnesium. ¿Tiene algo que ver el magnesio con la magnesia? Se llama magnesia al óxido de magnesio. O sea, el óxido de magnesio se llama magnesia. Porque esa palabra, en cambio, le era muy familiar a la gente del país. Sí, había gente que tomaba leche de magnesia en aquel tiempo, la tomaban como depurativo y también como laxante. O sea, según la cantidad era como depurativo y según la cantidad era como laxante. Y hasta hay dichos populares como ese de que confunde la gimnasia con la magnesia. Con la magnesia, exacto, sí. No hay que confundir, pues sí, no hay que confundirla, pero desde luego el magnesio, sin ser el elemento más importante, pues es un elemento cuyo papel en el cuerpo humano no conocíamos. ¿Para qué nos sirve el magnesio? Pues mira, vamos a ir un poquito por orden, vamos a empezar por arriba. La cabeza, el magnesio junto con el fósforo y el potasio, el calcio y el sodio, es decir, fíjate, todos estos minerales, sirve para crear la diferencia de potencial eléctrico que hay entre las neuronas y el líquido que las baña, que es el líquido cefalorraquídeo.
Concretamente, el magnesio sirve para meter el potasio que ha salido en las conexiones entre las neuronas y para sacar el calcio precisamente en una bomba que se llama electrogénica. O sea, llevamos unas bombas a unos enzimas que están accionadas por el ATP, sacan el calcio y crean una diferencia potencial eléctrico que es necesario para que las neuronas estén en condiciones de volver a actuar. Por lo tanto, se necesita para pensar, para discurrir, para recordar, para estar en forma. El magnesio se necesita en el sistema neurovegetativo, que es el que no depende de la voluntad, que rige los latidos del corazón, digamos, la elasticidad hasta cierto punto de las arterias, el peristaltismo intestinal, el peristaltismo del estómago, es decir, todos esos movimientos del cuerpo que no dependen de la voluntad, también depende del fósforo, del magnesio, del potasio, del calcio y del sodio. Entonces es tan importante pues como es el potasio o como es el fósforo. Luego el magnesio se necesita en la relajación muscular. O sea, cuando yo estudiaba la carrera nos decían que el calcio se necesitaba para la contracción muscular, para que coagulara la sangre, en fin, nos explicaron, nos decían una serie de cosas. Bueno, pues ahora sabemos que cuando el músculo se contrae, gastamos fósforo y calcio, además de potasio y sodio, que los dejamos de lado, porque para no liarlo. Y para que el músculo se relaje, necesitamos fósforo y magnesio. Es decir, cuando el músculo se contrae, se hace más corto y más grueso. Fósforo y calcio. Cuando el músculo se relaja, se hace más delgadito y más largo. Necesitamos fósforo y magnesio. Entonces, cuando una persona tiene déficit de magnesio, que luego veremos por qué, si tenemos tiempo, ahora hay un déficit que llamamos primario, que viene de la alimentación, y uno secundario en algunas personas, pues cuando una persona tiene déficit de magnesio, tiende a tener contracturas, tiende a tener como una especie de contracción permanente, y lo que nota ella es que está cansada, se despierta cansada. O sea, la persona que te dice, es que yo me levanto más cansado que me acosté, que yo también la decía, esa persona tiene un déficit de magnesio. Y si esa persona te cuenta que además tiene calambres por la mañana en la cama, esa persona en el momento de los calambres está con la mitad del magnesio que debiera tener en la sangre en ese momento. Es decir, una persona con calambres por la mañana al despertarse es una persona con un déficit muy severo de magnesio. ¿Y no pueden provenir de ninguna otra causa los calambres? Pueden venir, los calambres pueden venir, las personas que toman diuréticos fuertes, o sea, pastillas para orinar, vamos a decirlo así, esa persona puede tener falta de magnesio y de potasio. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo a la gente para no tener falta de potasio, el potasio se encuentra en todos los minerales, en todos los alimentos, porque es un mineral que ponemos los agricultores. Mira, basta oír con los anuncios de Fertiberia, vamos a decirlo así, los anuncios te dicen, ponga agricultor, ponga el 15-15-15, es nitrógeno, fósforo y potasio. Incluso hay uno que es el 12-12-24, que es 12% de nitrógeno, 12% de fósforo y 24% de potasio, que es el que se aconseja en los cítricos y frutales. Entonces, potasio prácticamente no falta. Hay en todos. Pero el magnesio no lo hay en todos. No, porque precisamente como abonamos con nitrógeno, fósforo y potasio, no estamos poniendo magnesio a los suelos. ¿Y cómo llega el magnesio hasta nosotros? ¿Cómo se puede hacer para que nos llegue el magnesio necesario? Bueno, pues mira, el magnesio necesario, antes, o sea, nuestras abuelas lo tomaban repartido en todos los alimentos. Todos los alimentos tenían un poquito de magnesio, unos más, otros menos. Luego ya te diré los que más. Ahora, desde que estamos usando abonos químicos, que en España más o menos es hace unos 40 años, los suelos se han ido empobreciendo en magnesio, porque no se devolvía al suelo, en consecuencia los alimentos, y en consecuencia nosotros no estamos recibiendo el que necesitábamos. Precisamente esta revista americana, como el libro de Ikawa americano, como Durlac, como Midresilin, aseguran que el déficit actual ha pasado ya de los 250 miligramos diarios de hace 15 años a unos 300 miligramos diarios en la actualidad, de lo que llamamos los químicos ion magnesio. Entonces, ¿cómo se puede compensar esta deficiencia de la alimentación? Comiéndote medio kilo de chocolate negro al día.
¿sabes? Sí. Esas tabletas de chocolate tan negro. Bueno, pues, y precisamente yo cuando tenía déficit de magnesio y no sabía que lo tenía, y era una loca por el chocolate. Y yo incluso... O sea que el cuerpo le pide a uno lo que necesita, Yo realmente. cuando estaba embarazada llevaba chocolate en el bolso y tenía chocolate en el cajón de la mesilla. Y mi suegra le decía a mi suegro que yo era una llaminera. Claro, Porque que es lo que le dicen siempre a la que- gente que le gusta algo dulce. Y no Exacto. piensan que es que a lo mejor Es tiene que- una carencia. Yo creo que el Exactamente. cuerpo pide lo que necesita. A mí siempre, me pedía el muchas chocolate veces, y cuando estudiaba y cuando eso también. Bueno, ahora tú fíjate, si tú me dices, bueno, entonces yo me voy a comer medio kilo de chocolate al día, te digo, oye, ojo, que luego el hígado y luego tendrás hemorroides y luego tendrás otros problemas. Entonces, se puede tomar también, se puede compensar de otra manera, decía medio kilo de chocolate y 100 gramos de almendras al día. Tú me dirás, oye, también el régimen este no. Entonces, normalmente lo que hacemos es dar unos 3 gramos de cloruro magnésico al día o 2 gramos de carbonato o 2 gramos de acetato. Es decir, lo compensamos de forma mineral. Como por ejemplo la persona que tiene falta de hierro, pues antes le decíamos coma mucho hígado, coma carnes rojas, pero ahora ya no le podemos decir coma mucho hígado. ¿Por qué? Pues porque el hígado tiene hormonas, porque el hígado tiene DDT, porque el hígado tiene estroncio radiactivo, y ahora decimos, ojo, no coma hígado más que 2 veces al mes, hígado cada 15 días aproximadamente, por todas las porquerías que lleva, además de las cosas buenas. Entonces, ¿qué pasa? Pues a esa persona le damos unas pastillitas que si ustedes leen la composición verán que es sulfato ferroso. Entonces, a una persona que no le podemos dar magnesio en forma de chocolate, en forma de almendras, porque tendríamos que darles unas cantidades muy grandes, pues les damos unas pastillitas o les damos unos polvos que en realidad les dan el mismo magnesio de una forma más fácil de tomar. Estoy viendo aquí en tu libro, en el libro El Magnesio, que efectivamente hay algunos alimentos que uno ni podía sospechar que tuviesen esta riqueza en magnesio, como por ejemplo copos de avena. Los copos de avena, o sea, los cereales completos. Eso, y ahora se está mucha gente acostumbrando, que ha viajado un poco. Sí, que ha se viajado está un acostumbrando poco, a que han desayunar estado en Suiza, que han a la estado... americana, por Sí, decirlo de sí, alguna sí, manera, sí, sí. copos de avena con leche y eso. Sí. Y los copos de avena son ricos en Los magnesio. copos de avena son ricos en magnesio. Los alimentos más ricos en magnesio en este orden son el cacao, las almendras y la soja aproximadamente casi igual, Y el nueces, cacahuete. avellanas, el cacahuete Los y frutos luego... secos casi siempre, ¿eh? Curioso. Los frutos secos que son semillas, ojo. Que son semillas, Que sí. son semillas, Sí. porque nosotros en España No hablo- llamamos no hablo de los frutos higos, secos, por ejemplo, eso es. O sea, los frutos secos como almendras, nueces, avellanas, cacahuetes, que en realidad son semillas. Y fíjate tú que lo curioso, y hasta cierto punto, y lo grave, es que todavía los médicos que estudiaron los libros de nutrición que estudié yo, se creen que los alimentos más ricos en magnesio son las hojas. Y aquí hay un médico muy famoso que vino de América, Hablamos de que a la mí... soja. No, en las hojas, Ah, es decir, hojas, en la col, sí, en las sí, en las verduras, lechugas, las en las verduras. espinacas, Sí, en el sí, perejil. Todavía hay la idea entre algunos médicos y algunos muy famosos y algunos que incluso han venido del extranjero, que creen que los alimentos más ricos en magnesio son las hojas, cuando las hojas son relativamente muy pobres en comparación con las semillas. También es muy rico en magnesio algunas gambas y algunas algas. Las gambas cocidas sobre todo, ¿no? Las gambas cocidas o a la plancha, y precisamente, y algunas algas. Los japoneses toman de 2 a 3 veces más magnesio que nosotros. Y son el pueblo más inteligente de la Tierra, porque tiene el cociente intelectual medio 110, cuando los europeos, los occidentales tenemos 100, es decir, cuando se toman los cocientes intelectuales de la población se hace como una curva de Gauss, así como una curva en campana. Bueno, pues se da el valor 100 al cociente intelectual que abunda más, que se encuentre mayor número de personas. A partir de... Al más corriente, ¿no? Al más corriente. Sí. Y ese es el nuestro. Bueno, el más corriente es 100. Bueno, pues ellos siempre tuvieron 102. Y ahora han ido subiendo, se han corrido hacia la derecha en esa curva de Gauss, y ahora ellos tienen el cociente intelectual medio 111.
Los japoneses son un pueblo que toman 3 veces, de 2 a 3 veces más magnesio que nosotros y de 3 a 4 veces más yodo. Y eso es una de las cosas que a mi juicio influye en esa vivacidad, o sea, en esa capacidad intelectual, porque te digo que el magnesio influye en la repolarización de las neuronas. Otra cosa que influye en los japoneses es que ellos normalmente no consumían grasas saturadas. Ellos tomaban aceite de sésamo, aceite de soja, es decir, tomaban grasas insaturadas y por lo tanto no tienen arteriosclerosis. Estamos aquí conversando con Ana María La Justicia Vergasa acerca de tantas cosas que ella sabe, que ha publicado en libros de éxito multitudinario que han corrido el mundo. Yo creo que no hay país de habla castellana, no sé si estos libros estarán traducidos o no, pero por lo menos de habla castellana, en cualquier país de América uno se encuentra una especie de entusiastas de Ana María La Justicia que tienen todos sus libros y que siguen un poco sus prédicas sobre cómo hay que aprender a vivir y sobre todo a alimentarse, ¿no? Pues sí, afortunadamente sí. Sí. Ha publicado libros sobre la alimentación equilibrada en la vida moderna, sobre dietas, el magnesio, alimentos de régimen, la artrosis y su solución, aprende a comer y los problemas del adulto. Eso de la artrosis y su solución, pero ¿tiene solución la artrosis? La artrosis en realidad es un proceso de envejecimiento del... Pero ahora prematuro. Ah, sí. Claro, porque el envejecimiento... A mí me dijo el otro día un médico amigo mío que había niños de 14 años con artrosis. Asombroso me quedé. Eso. Y niños, y he visto niños de 6, 7 años, y eso antes no ocurría. ¿Cómo puede ser? Pues ahora lo vas a entender. Vamos a ver. Ahora lo vas a entender. Vamos a ver. Bueno, además de que el magnesio influye en la repolarización de las neuronas, es decir, en el trabajo mental y en el trabajo del sistema neurovegetativo, en la relajación muscular, el magnesio influye también en la síntesis de proteínas. Nosotros los químicos decimos que las proteínas del cuerpo están en un equilibrio dinámico, es decir, se están gastando, están envejeciendo, se están destruyendo y se están renovando continuamente. Evidentemente en los niños la fabricación de proteínas, la renovación es más rápida que en el adulto y mucho más, claro, que en el anciano. Bien. La artrosis, fíjate bien que es el problema de la segunda mitad del siglo XX. Es el problema, insisto, de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Pues mira, yo lo descubrí. Y además lo descubrí por casualidad. Vamos a ver. Mira, yo era una persona que a los 19 años tenía ya una artrosis horrorosa. Sonaba como un saco de nueces. O sea, desde donde estás tú, yo hacía así y toda sonaba. Unos dolores de cabeza, unos dolores de espalda, unos dolores de cintura, y empecé, claro, a ir al médico. Entonces, que si será sinusitis. Bueno, por los dolores de cabeza me operaron de amígdalas, me operaron de apendicitis, me quitaron un cornete, me hacían toques de nitrato de plata y yo seguía con dolores. Bueno, acabé la carrera. Empecé a alimentarme mejor, porque hice la carrera en Madrid en la posguerra. Mal comida, en un colegio, con poca fruta, con un desayuno desastroso, porque además no había comida. Bueno, separada de mi madre, yo era huérfana de padre, entonces muy mal alimentada. Al acabar la carrera y estar en casa, ya la alimentación mejoró. Y además es curioso, eran en los tiempos en que nosotros vivíamos con un tío mío que era hermano de mi madre, que ellos tenían laminación de hierros y aceros, y cambiaban hierros por jamones y cambiaban hierros por chocolate. La época del trueque. La época del trueque, Entonces el tío decía, ¿usted quiere hierros? ¿Usted qué tiene? Jamones, pues deme jamones. ¿Usted qué tiene? Chocolate. Pues y en casa había paquetes de tabletas de chocolate enormes. Bueno, yo comía chocolate como una descosida. Y entonces, claro, era cuando yo, sin saber por qué, me reponía. Además que comía fruta, porque en el colegio era típico que nos dieran 2 galletas de postre o un trozo de membrillo, que allí no había vitamina C. Entonces, total, que me repuse y mira, ya me casé, trabajé, me casé, pero luego al empezar a tener hijos, hay fillet. Entonces, las cosas empezaron otra vez a empeorar, porque yo tenía, además de mi gasto, fabricar los tejidos de los hijos. He tenido 6. Entonces, ¿qué sucedía? Que el déficit de magnesio también se iba acentuando. Entonces, ¿el magnesio tiene que ver con la artrosis?
pero muchísimo. Vitalmente, porque tiene que ver en la síntesis de proteínas. Entonces yo tenía que fabricar los tejidos de la criatura, más la placenta, más la sangre que pierdes y todo eso. Total, que yo me iba poniendo cada vez peor, cada vez peor. Y a partir del cuarto hijo, yo ya fui con un corsé lleno de varillas que me mandó poner Pedro Pons, aquel famoso médico. ¿Cómo no? Inolvidable. Bueno, pues Pedro Pons me dijo: a usted le funciona mal el hígado, le funciona mal la vesícula, le funciona mal el estómago, le funciona mal el intestino, me dio acidolpexin y pancreón y me dijo: y se va a poner este corsé que no se va a quitar ya en su vida ni para acostarse, me dijo él. Todavía tuve la quinta y la sexta hijas. Entonces ya cuando tuve la sexta, los calambres, las taquicardias, las extrasístoles. Yo les decía al médico: doctor, es que a mí me duele el corazón. Me decía: el corazón no duele. Le miraba a mi marido, me decía: esos son nervios. Y estos calambres, eso es la circulación. Y este hormigueo que yo me levanto por la mañana y tengo que hacer así con las manos, porque parece que están gordas, que están dormidas. Eso es la circulación. Yo pensaba, no es lógico que cuando estamos tumbadas la circulación esté peor que de día. Bueno, la otra cosa curiosa era que cuando mi marido me decía: me tienes que hacer esto, le decía: ya lo haré después de merendar. Y él decía: qué coincidona, tú fas después de merendar. Y entonces es que yo solía merendar chocolate y almendras. Y entonces después de merendar me encontraba bien. Bueno, total que yo acabé de tener los 6 hijos en un estado tan lamentable que entonces ya, bueno, después de recorrerme los médicos de Gerona, empecé a venir con los médicos de Barcelona. 3 me dijeron que me operase, que si fijar la región lumbar, que si fijar esto, que si fijar lo otro de la espalda. Y fui aquí con uno que además tengo que decir en honor de él, era Santos Palazzi, padre. Me dijo: ¿de qué le voy a operar? Me dijo: sí, es toda la espalda. Me dolían las caderas. Yo cojeaba un poco algunos días de la cadera derecha y cojeaba de la rodilla izquierda. Me hizo hacer una faja más fuerte, me dieron horno, rehabilitación, tracciones, todo aquello. Y entonces me dieron cortisona. Con la cortisona una diabetes. Con la diabetes tuve que empezar a comer mejor. O sea, tuve que aprender a comer bien para controlar la diabetes. Y después... es todo un calvario eso, ¿eh? Uy, tú no sabes. Es interminable. Y a todo esto con la cara llena de forúnculos y de pupas, que si te fijas tengo las señales. Entonces yo leí en un librito antiguo que el magnesio iba bien para los forúnculos y lo empecé a tomar. Y yo vi que no solamente iba bien para los forúnculos, que yo me encontraba como más suelta, más viva, más despierta, más yo, más como había sido de joven. A mí me llamaban Ana María de las matrículas, y porque había sido una estudiante, pues, en fin, muy sobresaliente. De primero. Vamos a decirlo así. Entonces, porque además yo me sentía atontada, incapaz de recordar. Pasé un tiempo cuando tuve la sexta hija que había ido descendiendo en las lecturas y al final llegó un momento que solo leía tebeos, el botón sacarino, el DDT y ni los entendía. Bueno, y ya me sentía capaz de estudiar, de hacer cosas y... Al cabo de 3 años, ya de estar comiendo bien y de estar tomando magnesio, descubrí que me podía quitar aquel corsé que me habían dicho que no me podía quitar en la vida y que Santos Palazzi me dijo además que yo iba a acabar en una silla de ruedas. Porque cuando él me dijo que no me iba a operar, yo me eché a llorar. Le dije: entonces, doctor, si usted no me opera, yo voy a acabar en una silla de ruedas. Y me dijo que sí. Y eran 2 médicos extraordinarios, ¿eh? Pero buenísimo. Tanto Pedro Pons como el otro. Wow, y todos los que pasen por en medio. Y los demás. Y todos los que pasen por en medio. Y ahora no. Entonces yo, aquello que había llegado como si dijéramos a ser una casualidad, entonces empecé a seguirle a la pista. Y entonces yo pensé, bueno, lo empezaba a decir, se creían que yo era una iluminada, más o menos, una cosa así. Y un médico, el doctor Plavartrina de Gerona, me dijo: vamos a ver, señora Justicia, explíqueme usted, digamos, de una manera científica, qué tiene que ver el magnesio con sus faringitis, con sus cistitis, con sus forúnculos, con esas gripes y resfriados que usted me explica que antes siempre tenía y con su artrosis. En principio no hay ninguna relación. Yo soy química. Yo le dije: sí, doctor, hay una. Y yo no fabricaba proteínas, porque las defensas del organismo y los cartílagos y los tejidos del cuerpo son proteínas. Yo no reparaba los tejidos, yo no fabricaba defensas y yo no regeneraba los cartílagos.
Y él me dijo, no tiene que explicar científicamente. Le dije, pues mire, yo estudiaré bioquímica y si la bioquímica sabe ya el papel del magnesio en el organismo, yo se lo explicaré dentro de un tiempo. Afortunadamente para mí, esto ocurría en el año 74 y en el año 85 y hoy ya... Esto que explico en el libro, el magnesio, la síntesis de proteínas, está tomada del Leninger, el Leninger del año 74, lo digo para los estudiosos, para los médicos, para los interesados, en el capítulo que dice ribosomas y síntesis proteica, encontrarán como componentes requeridos en los 4 grandes áreas de la síntesis proteica, verán que se necesitan aminoácidos, ATP y GTP, es decir, fósforo, adenosintrifosfato y guanosintrifosfato y magnesio. Pero ahora te puedo decir más. Cuando nosotros fabricamos colágeno, que es la proteína que abunda más en el cartílago, hacemos 3 hilos de 1100 aminoácidos. Y luego, para hacer los cordones de tropocolágeno, necesitamos ácido ascórbico, es decir, vitamina C. Entonces, resumiendo, y esto para que todo el mundo lo sepa, para regenerar los cartílagos son imprescindibles comer proteínas y empezando ya por la mañana. El desayuno lo tenemos que hacer a la americana, con huevo y jamón o jamón y queso, con naranja o zumo de naranja o zumo de limón o zumo de pomelo. Es decir, hay que tomar alimentos que tengan vitamina C. Tenemos que tomar proteínas ya por la mañana. Y luego hace falta fósforo. ¿Qué alimentos son ricos en fósforo? Son ricos en fósforo los sesos, yemas de huevo, todos los menudillos, criadillas, sesos, riñones, mollejas, huevas de pescado, mariscos, las almendras, la soja, las nueces. Ahora bien, muchos de estos alimentos son muy ricos en colesterol, son muy ricos en ácido úrico y ahora normalmente... Por eso son peligrosos. Por eso a la gente, para darle fósforo, ahora le solemos dar lecitina de soja, le solemos dar. Y el magnesio es lo que te decía, falta debido al abonado que se está realizando, que no es malo, pero es incompleto. Una cosa es que sea malo, que no lo puede tomar solo, como una pildorita o con algo. Hombre, claro que es como lo tomo yo, es como lo tomo. Buscando el huevo ni... Exactamente, o sea, entonces para rehacer los cartílagos hacen falta proteínas, fósforo, magnesio y vitamina C. Cuando la vitamina C es imprescindible en la regeneración de todos los tejidos que llevan colágeno, que son la mayoría. Entonces, la artrosis es un problema reversible y conviene tratarla cuanto antes, porque cuando la artrosis está muy avanzada, luego ya vienen problemas de mecánica. Las vértebras se montan, las rodillas se deforman, las caderas se deforman y el problema de química conduce a uno de mecánica y el problema de mecánica ese luego es el que ya, esa espalda torcida ya no se puede resolver. Muchas gracias, Ana María La Justicia Vergasa, y entablemos relación inmediata con el magnesio.